En esta ocasión vamos a explicar un poco sobre la resistencia eléctrica y cómo calcular ya sea la resistencia equivalente para un arreglo serie y para un arreglo paralelo. Pero antes solo vamos a explicar un poquito sobre la corriente. ¿Qué es en sí la corriente? Pues la corriente es el flujo de carga en un determinado tiempo. ¿Cuáles cargas serían? Bueno, en este caso son los electrones, ¿verdad? Los que se desplazan. Y la fórmula es corriente igual a Q entre T, donde I es la corriente eléctrica o la intensidad de corriente, también le llaman. Q es la carga eléctrica, que en este caso son los electrones, y T es el tiempo dado en segundos. La carga eléctrica ya sabíamos que las unidades son los coulombs, y para la corriente eléctrica la unidad es el amperio. Y el amperio está definido como la intensidad de corriente necesaria para hacer pasar una carga de un coulomb en un segundo por una sección determinada. Acá los elementos que tienen paréntesis son las unidades, y la fórmula es simplemente I igual a Q entre T. Entonces I tiene unidades de amperios, Q tiene unidades de coulombs y T tiene unidades de segundos. Allá por los años 1800, este señor físico y matemático alemán, Georg Simon Ohm, desarrolló o investigó sobre los diferentes materiales y cómo se comportaban con respecto al voltaje y a la corriente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Bueno, utilizó diferentes materiales, les aplicó un voltaje, fue variando ese voltaje, colocándoles diferentes voltajes y fue encontrando diferentes valores de corriente. Y él se dio cuenta que al graficar los puntos, ¿verdad?, para diferentes valores de voltaje y corriente, por ejemplo, para este elemento 1 que le ponía un voltaje y obtenía la corriente. Para el punto 2 ponía otro voltaje, obtenía la corriente, y así. Y se dio cuenta que para diferentes elementos todos tenían un comportamiento lineal. Entonces dijo que el voltaje era directamente proporcional a la corriente, pero había un elemento de proporcionalidad. Entonces a ese elemento de proporcionalidad él le llamó resistencia, y entonces formuló la ley que hoy conocemos como ley de Ohm, y dice que el voltaje es igual a la corriente multiplicado por la resistencia. Esa es la famosa ley de Ohm. Hay un triángulo conocido como triángulo de Ohm o pirámide de Ohm que nos ayuda para poder despejar cualquiera de las variables que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos despejar la corriente, bueno, en el triángulo o en la pirámide el voltaje es el que está en la parte de arriba, y en la división de las dos, donde está la base, estaría la corriente y la resistencia, ¿verdad? Si nosotros queremos encontrar la corriente, simplemente dividimos el voltaje entre la resistencia. Si nosotros queremos encontrar el voltaje, pues se deja así, voltaje es igual a I por R. Y si nosotros queremos encontrar la resistencia, pues simplemente dividimos el voltaje entre la corriente. La resistencia eléctrica, por definición, dice que es la oposición que presenta un elemento o un conductor al paso de la carga o al paso de la corriente. ¿Y por qué puse esta imagen? Porque representa la acción de detener, digamos, el paso de los electrones. En este caso este personaje está intentando detener que este otro personaje de color verde pase por esta tubería, llamémosle así, y el que lo está empujando, intentando mover esos electrones, llamémosle así, a este que está en verde, es el voltaje, ¿verdad? Y la resistencia es la que está deteniendo que esos electrones pasen. El símbolo eléctrico de la resistencia, bueno, hay dos utilizados, ¿verdad? Quizás el más conocido es el americano, que es este de acá, y el europeo, que es este otro, ¿verdad? Además de eso, hay diferentes tipos de resistencias, pero
solo hablar un poquito todavía de los símbolos. Para una resistencia variable, pues si es para el símbolo americano, pues simplemente la resistencia con una flechita atravesándola. Y para la resistencia variable se utiliza el símbolo europeo con esta otra inclinación acá para representar que es una resistencia variable. Y aquí hay otros tipos de resistencias que existen. La más común es esta, ¿verdad? Hay un código de colores que, por cierto, lo vamos a retomar más adelante. Estas son resistencias de potencia, resistencias variables, potenciómetros, un termistor, que es como una resistencia que cambia con respecto a la temperatura, y la LDR, que es una resistencia que cambia dependiendo de la luz que le llega, o de la cantidad de luz que le llegue. Si se recuerdan, antes ya habíamos visto la parte de los equivalentes para circuitos en serie y en paralelo para los capacitores, y estas eran las fórmulas, ¿verdad? Para las resistencias las fórmulas son similares, solo que en el caso de los capacitores, por ejemplo, si se recuerdan, nosotros decíamos que para los capacitores la capacitancia equivalente iba a ser igual, en el caso de dos capacitores, el producto entre la suma, ¿verdad? Pero si eran más, iba a ser el inverso de la capacitancia equivalente, iba a ser igual a 1 entre C1 más 1 entre C2 más 1 entre C3. Y para cuando estaban en paralelo, simplemente era la suma de los valores de los capacitores. En el caso de las resistencias, la resistencia serie, para un arreglo serie, es simplemente la suma de los valores de la resistencia. Es al revés, ¿verdad?, de los capacitores. Y la resistencia equivalente va a ser el inverso de la resistencia equivalente, va a ser 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. En el caso de dos resistencias simplemente es el producto entre la suma, ¿verdad? Y para un arreglo serie de resistencias, la corriente va a ser la misma en cada uno de los elementos. El voltaje total de la fuente va a ser igual a la suma. El voltaje total de la fuente va a ser igual a la suma de cada uno de los voltajes de cada elemento. O sea, este B1, B2 y B3 representa el voltaje en esta resistencia B1, B2 y B3. Y este V o voltaje de la fuente va a representar el voltaje que estaría entre estas dos terminales. Para el caso de los circuitos en paralelo, la corriente total, que sería la corriente que suministra la fuente, va a ser igual a la suma de las corrientes que hay en cada uno de las resistencias. Y el voltaje en la fuente, o el voltaje que suministra la fuente, va a ser igual al voltaje en cada uno de los elementos que estén conectados en paralelo. Eso en cuanto a la diferencia entre una capacitancia equivalente y una resistencia equivalente, ¿verdad? Es como que están cambiadas estas fórmulas. Y bueno, este es un resumen siempre sobre eso que veíamos para la resistencia serie y paralelo, ¿verdad? En el caso de la corriente de un arreglo serie, la corriente es igual en cualquier parte del circuito o en cualquier elemento del circuito que esté conectado en serie, ¿verdad? Si hay tres resistencias en serie, pues la corriente va a ser la misma en esas tres resistencias, porque no hay otro camino donde se pueda ir la corriente. El voltaje de la batería o el voltaje de la fuente va a ser igual a la suma de cada uno de los voltajes individuales de cada resistencia. O sea, si hay tres resistencias en serie, el voltaje de la fuente va a ser B1 más B2 más B3. Y la resistencia equivalente o resistencia efectiva se le llama también, simplemente va a ser la suma algebraica de todas las resistencias. Para un arreglo paralelo, la corriente total del circuito va a ser igual a la suma de las corrientes en cada uno de los elementos que estén conectados en paralelo. Las caídas de voltajes para un arreglo paralelo, pues el voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje en cada uno de los elementos que estén conectados en paralelo. Y se van a dar cuenta porque la fuente va a estar, las dos terminales de la fuente van a estar conectadas a cada una de las dos terminales de la resistencia. Y el recíproco de la resistencia equivalente es igual a la suma de los recíprocos de cada una de las resistencias.
o sea 1 entre la resistencia total o la resistencia equivalente total del circuito va a ser igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 en el caso de que sean 3 resistencias, ¿verdad? Si fueran más resistencias, seguiríamos con 1 entre R4 más 1 entre R5 y así sucesivamente. Como ejemplo, nos dice un resistor de 15 ohmios está conectado en paralelo con uno de 30 ohmios y una fuente de voltaje de 30 voltios. La pregunta es, ¿cuál es la resistencia efectiva y cuál es la corriente total suministrada por el circuito? Pues este es el esquema, ¿verdad? Aquí tenemos la fuente de voltaje, aquí tenemos las dos resistencias que, si se fijan, las dos terminales de la batería o de la fuente van conectadas a las dos terminales de cada una de las resistencias, ¿verdad? Y eso quiere decir que ambas resistencias están conectadas en paralelo. Entonces podríamos sacar el equivalente, como nos piden cuál es la resistencia efectiva, o sea, nos piden la resistencia equivalente de todo el circuito. Y cuál es la corriente total suministrada, que sería esta, la que suministra la fuente, ¿verdad? Si sacamos el equivalente de estas dos resistencias, nos quedaría una sola, y la corriente que pase por esa una sola resistencia, pues va a ser igual a la resistencia que suministra la fuente, ¿verdad? Entonces, lo primero que habría que hacer es sacar la resistencia equivalente de esas dos resistencias, de 15 y de 30 ohmios, ¿verdad? Que como están en paralelo y que en el caso de dos resistencias simplemente es el producto entre la suma. Entonces sería R1 por R2 entre R1 más R2. Y eso es igual a 15 ohmios por 30 ohmios entre 15 ohmios más 30 ohmios, que nos da como resultado 10 ohmios. Si redibujamos el circuito tendríamos esto, ¿verdad? La fuente de voltaje con 30 voltios y la resistencia equivalente de 10. La corriente que pase por aquí la podemos calcular utilizando la ley de Ohm. Y la ley de Ohm dice que la I va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Si no se recuerdan, pueden ir a revisar los triángulos de Ohm que les mostraba antes, ¿verdad? Entonces la I total va a ser igual a voltaje entre resistencia. ¿Cuál voltaje va a ser? Bueno, los 30 voltios. ¿Y cuál resistencia va a ser? La resistencia equivalente de 10. Entonces tendríamos 30 voltios entre 10 ohmios y eso es igual a 3 amperios. Hay otra forma alternativa de cómo resolverlo. Por ejemplo, tenemos siempre el circuito, ¿verdad? Y podríamos calcular la corriente en cada uno de los elementos. Eso lo podemos hacer utilizando la ley de Ohm y podríamos decir que para la resistencia 1, como el voltaje de 30 voltios está en ambas resistencias, ¿verdad? Entonces yo puedo calcular la corriente en la primera resistencia dividiendo el voltaje, que son los 30 siempre, entre el valor de la resistencia. Entonces tendría 30 voltios entre 15 y eso me da 2 amperios. Si hago lo mismo para la otra resistencia, tendría I2 igual a voltaje entre la resistencia 2, que serían los 30 voltios entre los 30 ohmios, y eso me da 1 amperio, ¿verdad? Si ustedes se fijan acá, la corriente que suministra la fuente, al llegar a este punto, una parte se va para acá, otra parte se va para acá, se divide, ¿verdad? Si fueran iguales las resistencias, fueran en dos valores iguales, pero como son diferentes, el valor de la corriente mayor va a ser donde haya menor resistencia. Si ustedes se fijan, en la de 15 hay 2, en la de 30, como es mayor, la resistencia va a ser menor la corriente y va a ser igual a 1 amperio. Y como se suman, bueno, esta corriente total va a ser igual a la suma de estas dos corrientes que tenemos acá, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, sería la I total va a ser igual a 2 amperios más 1 amperio, si tenemos como resultado 3 amperios. Entonces, para sacar la resistencia total, podemos dividir el voltaje de la fuente entre la corriente suministrada por ella. Entonces tendríamos 30 voltios entre 3 amperios va a ser igual a 10 ohmios, que sería la resistencia que habría equivalente de todo eso. Y esa es la otra forma alternativa, para poder encontrar tanto la resistencia total o efectiva y la corriente total del circuito, ¿verdad? En el caso de que sean resistencias en serie, simplemente se van a sumar, ¿verdad? Y por lo tanto, por eso no puse un ejemplo.
a cambio de eso puse un ejemplo de un circuito mixto donde lleva elementos en serie y elementos en paralelo. Nos pide encontrar la resistencia efectiva del circuito. ¿Cómo encontraríamos la resistencia efectiva del circuito? Bueno, primero se va haciendo por partes. Se identifica primero los elementos que están conectados en serie o en paralelo y se van sacando los equivalentes. Por ejemplo, esta de 4 yo no puedo decir que está en serie con esta de 3 porque están estos otros elementos, ¿verdad? Esta de 2 yo no puedo decir que está en serie con esta de 3 porque también están estos otros elementos. Pero por ejemplo esta de 3 yo puedo decir que está en serie con esta de 1 y con esta de 2. Ustedes se fijan, estas 3 están en serie. Entonces podría sacar yo el equivalente de esas 3. Y como para una resistencia en serie simplemente se suman, entonces vamos a tener 1 más 3 más 2 ohmios. Y eso va a ser igual a 6 ohmios, ¿verdad? Si redibujamos el circuito tendríamos algo así. La de 4 y la de 2 siempre donde estaban, la de 3 también, y el equivalente que sacamos es de 6 ohmios, aquí le faltan las unidades. Entonces, si se fijan, estas dos quedan en paralelo. Las dos terminales de esto van unidas a las dos terminales del otro, entonces están en paralelo. Y al sacar el paralelo, que es el producto entre la suma, vamos a tener 6 ohmios por 3 ohmios, entre 6 ohmios más 3 ohmios, eso va a ser igual a 2. Y redibujando el circuito que tendríamos esto, ¿verdad? En lugar de estas dos tendríamos una de 2. Y el equivalente ahora sería la suma de todas estas. Pues simplemente sumamos y tendríamos la resistencia total o la resistencia efectiva igual a 4 más 2 más 2. Y eso va a ser igual a 8 ohms. Bueno, y esto sería para una primera inducción sobre la parte del cálculo de resistencia tanto en paralelo como en serie y también los circuitos mixtos.